Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una aventura muy especial para compartir con ustedes, una que nos ha llenado el corazón de purpurina y de romanticismo. Prepárense para ser transportados a la ciudad del amor, porque hoy les traemos un vídeo titulado Aniversario mágico y romántico en París de la mano de Anne y Kerem. Sí, han escuchado bien. Si son amantes de las historias de amor, de los viajes que quitan el aliento y de la magia que solo París puede ofrecer, este vídeo es para ustedes. Vamos a revivir, o mejor dicho, a sumergirnos en la experiencia de un aniversario inolvidable, lleno de momentos tiernos, paisajes icónicos y, por supuesto, mucho amor. Antes de que nos embarquemos en este viaje virtual, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras escapadas y de apoyarnos para seguir creando contenido como este. Ahora sí, pónganse cómodos, que la magia parisina está a punto de comenzar. Este vídeo es una ventana a uno de los momentos más especiales en la vida de Anne y Kerem, su aniversario en París. No se trata solo de visitar los monumentos más famosos, aunque por supuesto, los veremos. Se trata de la atmósfera, de los pequeños detalles, de cómo cada rincón de París se convierte en el escenario perfecto para una historia de amor. Imaginen caminar de la mano por las orillas del Sena al atardecer, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos, o disfrutar de un delicioso croissant en una cafetería parisina mientras el mundo pasa a su alrededor. Anne y Kerem han elegido París para celebrar su amor, y nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de ello. Vamos a desglosar cómo fue esta experiencia, desde la planificación hasta los momentos más espontáneos que hicieron de este aniversario algo verdaderamente mágico. Comenzamos nuestro recorrido virtual por París, y cómo no empezar que con la majestuosa Torre Eiffel. Imaginen la escena, Anne y Kerem, quizás con un ligero cosquilleo en el estómago por la emoción, dirigiéndose hacia uno de los símbolos más reconocidos del mundo. No es solo subir a la torre, es la expectativa. ¿Habrán elegido un momento especial del día? Quizás el amanecer, cuando la ciudad despierta lentamente, o al anochecer, cuando las luces comienzan a titilar. La vista desde la cima de la Torre Eiffel es, sin duda, una experiencia que te deja sin palabras. Poder compartir esa panorámica de París con la persona que amas, con la promesa de muchos más años juntos, debe ser algo increíblemente poderoso. Imaginen el viento acariciando sus rostros, la ciudad extendiéndose a sus pies como un tapiz de luces y sueños. Es el tipo de momento que se graba a fuego en la memoria. Pero París no es solo la Torre Eiffel. Otro lugar icónico que seguro que no pudo faltar en su celebración es el Museo del Louvre. Y no me refiero solo a ver la Mona Lisa, aunque por supuesto, es una parada obligatoria. Imaginen pasear por sus salas, rodeados de arte e historia, y encontrar un rincón tranquilo para detenerse. Quizás un cuadro en particular les recuerde algo de su relación, o simplemente se detienen a admirar la belleza que los rodea, juntos. El Louvre es un laberinto de maravillas, y perderse en él con tu pareja puede ser una aventura romántica en sí misma. ¿Se habrán detenido a admirar las esculturas griegas, los tapices renacentistas, o habrán buscado ese pasaje secreto que solo los enamorados pueden encontrar? La idea de compartir la apreciación por el arte y la cultura, en un lugar tan emblemático, añade una capa de profundidad a su celebración. Y hablando de paseos, ¿qué sería de un aniversario romántico en París sin un recorrido por Montmartre? Este barrio bohemio con sus calles empedradas, sus artistas callejeros y la Basílica del Sacré-Cœur en lo alto, tiene una energía muy especial. Imaginen a Anne y Kerem subiendo las escaleras hacia la basílica, con las vistas de la ciudad abriéndose ante ellos. El Sacré-Cœur es un lugar de peregrinación, sí, pero también es un mirador espectacular. Y luego descender por las calles de Montmartre, quizás deteniéndose en el Place du Tertre, donde los artistas pintan retratos y caricaturas. ¿Se habrán hecho un retrato juntos? Un recuerdo tangible de su aniversario creado por un artista local, con la esencia de París. O tal vez simplemente disfrutaron de la música de un acordeonista callejero, dejándose llevar por la melodía y la atmósfera. Es la espontaneidad, el dejarse sorprender por lo que París tiene para ofrecer, lo que hace estos momentos tan valiosos. No podemos hablar de romanticismo parisino sin mencionar un crucero por el Sena. Imaginen esto, Anne y Kerem, quizás al anochecer, disfrutando de una copa de champán mientras navegan por el río. La ciudad iluminada desde una perspectiva diferente, los puentes históricos pasando por encima,
las luces de la Torre Eiffel reflejándose en el agua. Es la quintesencia del romance parisino. Es un momento para la introspección, para la conversación íntima, para simplemente disfrutar de la compañía del otro en uno de los escenarios más bellos del mundo. Se habrán tomado de la mano mientras pasaban por el Pont Neuf, o habrán compartido un beso bajo el Pont des Arts, aunque ahora ya no se cuelguen candados. Son esos pequeños gestos en un entorno tan evocador, los que convierten una simple cena o un paseo en una experiencia inolvidable. La gastronomía es otra parte fundamental de la experiencia parisina. Anne y Kerem seguro que se han deleitado con la exquisita cocina francesa. Desde los clásicos bistros con su ambiente acogedor, hasta restaurantes más sofisticados, París ofrece un festín para los sentidos. Imaginen una cena a la luz de las velas, con platos elaborados y un buen vino. Habrán probado los caracoles, la sopa de cebolla, o quizás se habrán aventurado con un menú degustación. Cada bocado es una oportunidad para compartir, para hablar, para celebrar su amor. Y por supuesto, los postres. Un macaron perfecto, un crêpe caliente o un petit gâteau. Pequeños placeres que, combinados con la atmósfera y la compañía, crean recuerdos imborrables. Pero más allá de los monumentos y la comida, lo que realmente hace que este aniversario sea mágico es la conexión entre Anne y Kerem. El vídeo seguramente captura esos momentos íntimos, esas miradas cómplices, esas risas compartidas. Son los detalles los que cuentan la historia. Quizás un paseo por los jardines de Luxemburgo sentados en una silla verde, observando a la gente pasar. O un momento en el Pont Alexandre III, considerado uno de los puentes más hermosos de París, disfrutando de la arquitectura y la vista hacia el Grand Palais y el Petit Palais. Son los lugares que no necesariamente están en todas las guías turísticas, pero que tienen un encanto especial. Imaginen también la sorpresa de un detalle inesperado. Quizás Kerem le regaló a Anne un ramo de rosas rojas en un puente concurrido. O Anne preparó una pequeña nota escrita a mano, escondida en el bolsillo de Kerem. Son estos gestos de amor y consideración, en medio de la grandiosidad de París, los que realmente elevan el espíritu de la celebración. La ciudad se convierte en un cómplice de su amor, y cada rincón les recuerda lo especial que es su vínculo. Pensemos en los diferentes momentos del día. El amanecer en el Pont des Arts con la ciudad aún adormecida, las siluetas de los edificios recortándose contra el cielo. La luz dorada bañando las calles al atardecer, creando un ambiente cálido y romántico. La noche con las luces parpadeantes de la Torre Eiffel, el reflejo de las farolas en los adoquines mojados. Cada momento tiene su propio encanto, y Anne y Kerem seguramente supieron aprovechar cada instante. Y no olvidemos los pequeños placeres. Un café en una terraza, observando la vida parisina pasar. Un paseo sin rumbo por el barrio latino, descubriendo librerías antiguas y plazas escondidas. Una visita a una panadería local para probar un pain au chocolat recién hecho. Estos momentos sencillos compartidos juntos, son los que construyen la base de un amor duradero. El vídeo seguramente nos mostrará la complicidad de Anne y Kerem, cómo se apoyan mutuamente, cómo disfrutan de la compañía del otro. La forma en que se miran, la forma en que se ríen, la forma en que se toman de la mano. Es esta conexión humana, este amor palpable, lo que hace que su aniversario sea verdaderamente mágico. París les proporciona el telón de fondo perfecto, pero son ellos, Anne y Kerem, quienes llenan ese telón de fondo con amor y felicidad. Pensemos en la posibilidad de que hayan visitado algún lugar menos turístico pero igualmente encantador. Quizás un paseo por el canal Saint-Martin, con sus puentes peatonales y sus cafés con encanto. O una visita al Jardín de las Tullerías, un oasis de tranquilidad en el corazón de la ciudad. París está lleno de rincones secretos que esperan ser descubiertos, y es probable que Anne y Kerem hayan explorado algunos de ellos, creando sus propios recuerdos únicos. El vídeo podría incluir entrevistas cortas con Anne y Kerem, donde compartan sus sentimientos, sus momentos favoritos, lo que significa para ellos celebrar su aniversario en París. Escuchar de sus propias voces la emoción y la alegría que sintieron durante este viaje añadiría una dimensión muy personal al contenido. Imaginen escuchar a Anne decir algo como: nunca olvidaré la sensación de estar en la cima de la Torre Eiffel, mirando París a nuestros pies, y sabiendo que estoy aquí contigo. O a Kerem compartir: París siempre ha sido un sueño para mí, pero compartirlo contigo, en nuestro aniversario, lo ha hecho mucho más especial de lo que jamás imaginé. La banda sonora del vídeo también jugaría un papel crucial.
Melodías suaves y románticas, quizás algunas canciones francesas clásicas, que evoquen la atmósfera parisina y realcen la emoción de los momentos capturados. La música es una herramienta poderosa para crear una experiencia inmersiva, y en un vídeo sobre un aniversario mágico, es aún más importante. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la luz. La luz en París es legendaria. Los dorados del amanecer y el atardecer, la iluminación cálida de las calles por la noche, la luz suave que entra por las ventanas de un café. Todo contribuye a crear una atmósfera visualmente deslumbrante, y el equipo de filmación seguramente habrá sabido capturar la belleza de la ciudad en su máximo esplendor. Finalmente, este aniversario en París no es solo una celebración de un año más juntos, sino una inversión en el futuro de su relación. Es crear recuerdos, es fortalecer su vínculo, es reafirmar su compromiso. París, con su aura de romance eterno, parece el lugar perfecto para ello. Es un lugar que inspira, que enamora, que renueva la ilusión. Anne y Kerem han elegido un escenario espectacular para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Y nosotros, a través de este vídeo, tenemos la oportunidad de ser testigos de esa magia. Para resumir, hemos viajado virtualmente por París de la mano de Anne y Kerem, reviviendo su aniversario mágico y romántico. Hemos explorado los íconos de la ciudad, desde la Torre Eiffel hasta Montmartre, pero sobre todo, nos hemos sumergido en la atmósfera romántica y en los momentos íntimos que han hecho de esta celebración algo verdaderamente especial. Hemos hablado de la gastronomía, de los paseos por el Sena, de la importancia de los pequeños gestos y de la conexión profunda entre ellos. Hemos imaginado cómo cada rincón de París se ha convertido en el escenario perfecto para su amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido parisino. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Si este vídeo les ha parecido tan encantador como a nosotros, les agradeceríamos enormemente que nos dejaran un comentario abajo. Nos encantaría saber cuál ha sido su momento favorito, o si ustedes también han tenido una experiencia romántica en París. Cuéntenos sus historias. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que ame París, el romance o simplemente las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Au revoir.